Aumenta la violencia en menores de edad. México. Compañeros maestros, muy buenos días. Mi nombre es Damián Pérez de Consultoría Educativa y el día de hoy traigo para ustedes un video el cual no me da mucho gusto realizar, pero por desgracia son algunas de las cosas que están sucediendo gracias a la contingencia y a cómo se está llevando el tema educativo actual en el país. Son de las cosas que no me gusta publicar, pero es información importante con el sentido de dar conciencia a todas las personas que logran ver mis videos para poder poner un granito de arena y erradicar este mal, la violencia infantil. Ya lo veníamos diciendo meses atrás cuando todo esto iniciaba, cuando hablamos del confinamiento, la violencia infantil iba en aumento. Son de las cosas que no me gustan que se cumplan, pero lo mencionamos y se está cumpliendo. Tuvimos la nota sobre el niño de Puebla que se quitó la vida al colgarse de un árbol por la cuestión de la presión que se tiene actualmente para la elaboración de las tareas y distintas actividades que los docentes están virtiendo a sus estudiantes, y no solamente los docentes, el gobierno federal y los gobiernos estatales a través de distintos medios, en donde se está viviendo que para padres de familia y alumnos hay un estrés creciente sobre dichas situaciones. La nota es muy simple y muy triste. El estudiante, por no tener el tiempo de esparcimiento y por tener estas actividades, los padres de familia al parecer también por no saber manejar la situación pedagógica, que es comprensible ya que los docentes somos los que estamos encargados de eso, pues el estudiante, al tener un problema con la cuestión de sus actividades para entregar, no tuvo de otra más que quitarse la vida. Fue un suicidio del pequeño Emanuel en el estado de Puebla. Es muy lamentable. Aquí tenemos que analizar la cuestión de dos áreas. La primera, el padre de familia. El estrés que se está suscitando actualmente en un esquema que no es generalizado, pero sí lo comparten muchos padres de familia del país, que es la falta de empleos o el desempleo por la cuestión de la contingencia, el hacinamiento, el no poder realizar actividades para generar o aumentar la economía familiar, aunado a las actividades que se están solicitando a través de las escuelas, a través de los docentes, a través de las diversas plataformas como la televisión, en donde el padre de familia necesita invertir en materiales desde papel, libretas, lápices, colores, etcétera, hasta equipos de cómputo, smartphone, internet, etcétera. Eso en una primera instancia genera un estrés para los padres de familia, que evidentemente ese estrés se viene y se traslada a los alumnos. Y ahora los estudiantes en confinamiento, al no poder salir de sus casas, el tener a sus padres de familia, al tener a sus papás con actitudes a lo mejor no tan flexibles debido a este estrés o a que ya se sienten irritables, a que los contenidos escolares a veces no son entendidos por los mismos padres de familia, y eso genera más molestia y más estrés. Posteriormente sale otra nota. Siguen matando a niñas y niños. La cuarentena aumenta el riesgo de violencia. Padres, madres y padrastros siguen matando a sus hijos. El panorama se agrava en plena crisis sanitaria. Homicidios, abuso sexual y lesiones van a la alza.
Al término veremos las consecuencias. Esto fue emitido en una nota por Alejandra Carril hace pocos días, en donde en Chihuahua llaman al 911 por la muerte de una niña de 6 años, la cual había presentado fiebre, tos y síntomas relacionados con el coronavirus. Los últimos 15 días dijeron las autoridades que aquel 11 de abril, apenas a 17 días después de que en México se declara la fase 2, esta pequeña murió, pero en realidad no falleció de COVID, sino que murió estrangulada y presentaba huellas de agresión sexual, presuntamente cometidas a manos del abuelo. Pasaron 10 días hasta que llegó a su casa y sus padres pensaron que era mejor prevenir contagios e aislarla junto con sus abuelos, y ahí fue donde fue el problema, ya que me imagino que los padres tenían que seguir laborando y su idea fue dejarla con los abuelos. En Puebla, un niño de 13 años era encontrado por su madre enterrado vivo a orillas de un arroyo. Murió en el hospital con huellas de violación, golpes en el tórax y una fractura en el brazo izquierdo. Horas antes, en medio de la cuarentena, su tío de 42 años había pasado por él con el pretexto de invitarle un refresco, y hacia ella nunca volvió. En lo que va del año, al menos 22 niñas y niños menores de 15 años han sido asesinados a manos de un familiar en México. Según la recopilación de registros de la empresa MX, en los primeros 4 meses del año, las muertes de los menores suman la mitad de los registros de 2019, periodo en el que fue posible ubicar 43 casos reportados por los medios. En este 2020, en medio de una emergencia sanitaria que obliga a que la población permanezca en sus hogares, el 80% de estos menores han sido asesinados en sus casas. Padrastros, madres y padres aparecen como los principales agresores, aunque no son los únicos. Tíos, tías, abuelas y abuelos, e incluso hermanos y hermanastros surgen como agresores de los más pequeños en la familia. El COVID profundiza la violencia. La violencia contra niñas, niños y adolescentes se está profundizando con la pandemia. Lo vamos a ver al término, ahora no, porque no tenemos muchos ojos para mirar. Más que el 60% de la población ha reducido su movilidad, la falta de actividades escolares y comunitarias, no vemos lo que ocurre en los hogares, hay menos posibilidades de que sean denunciadas las violencias en contra de los más vulnerables, dice Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, por sus siglas REDIM. Como lo habíamos comentado, es muy razonable esta opinión, ya que nosotros como docentes nos dábamos cuenta cuando un niño era violentado en su casa, y posteriormente nos escucharan o no nos escucharan, nosotros levantábamos los reportes pertinentes y eso se iba a una estadística. Pero ahora que los niños están confinados en sus hogares, aquel niño que es violentado y que nadie lo puede ver más que su misma familia dentro de su mismo hogar, pues ¿cómo va a haber denuncia? ¿Cómo alguien externo a la familia se va a dar cuenta de que ese niño está sufriendo violencia? ¿Quién va a ver esas marcas, esas huellas de maltrato? Entonces, aunado a estas noticias, tenemos que la UNICEF dice en la nota: denuncia aumento de violencia doméstica en México contra niños y adolescentes en cuarentena. Ante la pandemia, las encuestas ya señalaban que el hogar es usualmente el lugar más peligroso para las mujeres y sus hijos en México. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, denunció este 18 de mayo un incremento en la violencia contra los niños en México durante la pandemia del COVID y urgió a las autoridades mexicanas a reforzar la protección infantil. El aumento en los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria y el confinamiento a causa del COVID-19 han elevado radicalmente los niveles de violencia doméstica en México, expresó la UNICEF en un comunicado.
Por ello, argumentó que se requiere acción inmediata para proteger a la infancia y adolescencia afectada, con medidas como garantizar el acceso a los servicios de atención, crear alternativas de alojamiento para los menores afectados y prevenir la violencia mediante campañas informativas. Las consecuencias del COVID-19 en la infancia y adolescencia en México no serán causadas mayormente por la enfermedad en sí, serán más bien secuelas de las medidas necesarias para prevenir el contagio, señaló Christian Skog, representante de la UNICEF en el país. Y es que, según Skog, la pérdida de empleos e ingresos y otros elementos de estrés familiar son factores de riesgo asociados a los aumentos de la violencia contra la infancia. Tristemente, estos están presentes en muchos hogares del país. Sí es cierto que ya venimos arrastrando antes de la pandemia un esquema educativo y un esquema familiar donde los niños eran poco protegidos, donde si tú como maestro hacías una denuncia, muy pocas veces esa denuncia era escuchada o llevada a cabo por nuestros directivos o supervisores o por las instancias necesarias, en este caso como el DIF, el cual, según las estadísticas, tiene un índice de funcionalidad del 11%. Ahora, imaginemos en este nuevo panorama donde la inseguridad alimenticia, económica, los carentes o la carente más bien estrategia para llevar a cabo las actividades escolares dentro de los hogares, la carga de tareas y de actividades que están teniendo los estudiantes han llevado a que este problema sea más grave. Vamos a tener otro video en el cual vamos a tratar de encontrar soluciones sobre lo que está aconteciendo en los hogares. Recuerden, no podemos eliminar el problema, ¿sí? Nosotros detrás de la computadora no podemos eliminar el problema, pero sí podemos poner un granito de arena para, a través de las redes sociales, hacer virales los mensajes de respeto, cuidado, tolerancia para nuestros estudiantes y también para que las autoridades educativas escuchen el mensaje o la propuesta para disminuir este estrés que parte del mismo, yo no estoy diciendo que sea la única situación, sino que es parte del mismo, es generada por las actividades educativas que se están llevando a cabo actualmente en todas las escuelas del país. Hasta aquí voy a dejar este video, espero lo compartas. Vamos a seguir muy directamente este tema, la cuestión de la violencia infantil, cómo va evolucionando. Les repito, desgraciadamente son cosas que nosotros ya habíamos predicho anteriormente y son las cosas que lamentamos que se hagan ciertas, pero es la actualidad. Nosotros somos docentes, ellos son nuestros estudiantes, también debemos de poner nuestro granito de arena. Les recuerdo las redes sociales donde encuentras este video es en Consultoría Educativa en Facebook, también en Facebook la página Maestro Damián Pérez y en este canal de YouTube José Damián Pérez González. Comenta, quiero escuchar tu opinión y tus propuestas para integrarlas al nuevo video. ¿Qué vas a proponer? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucede para tenerlo en el nuevo video que vamos a grabar? Les recuerdo, mi nombre es Damián Pérez y como siempre les deseo éxito, compañeros.